Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Hoy miércoles ya 8 de diciembre del 2021 se está terminando el año y estamos iniciando hoy el diálogo constituyente número 34 sobre la seguridad social también para todos, como decíamos de la salud la semana pasada. Estamos avanzando en este proyecto constitucional que estamos poniendo a consideración de muchos de nuestros invitados y de muchas comunidades, de muchas personas. Estamos recogiendo las diferentes alternativas, las diferentes ideas para precisar y mejorar este proyecto constitucional que, como ustedes saben, se aprobó el 24 de octubre del año pasado por parte del Congreso Nacional Constituyente, y hoy estamos revisando los diferentes capítulos. Para realizar este diálogo constituyente número 34 tenemos a tres invitados, pero antes de saludarlos, quiero saludar a quien hoy va a estar como co-conductora de este evento, de este diálogo número 34, la maestra Rosario Monroy. ¿Cómo está, Rosario? Buenas noches. Muchas gracias, muy bien. Muchos saludos a todos. El día de hoy te agradecemos que estás sustituyendo a nuestra compañera Otilia Valdés, que siempre está conduciendo también este programa, pero hoy la tenemos como invitada para este tema, seguridad social para todos, que es un tema en el que ella, como parte del Congreso Nacional Constituyente, tuvo mucha participación, y yo creo que nos va a dar muchos comentarios interesantes, y por eso ahora te pedimos, Rosario, que la sustituyeras. Gracias. Con Y mucho pues gusto. tenemos como invitados para este tema seguridad social para todos, pues a la propia Otilia Valdés, compañera, al compañero José Sánchez Cantú, también vamos a presentar hoy a su semblanza, pero un gran guitarrista, compañero del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, y está por conectarse también nuestra compañera Janet Montesinos. Vamos a tener tres invitados para comentar los artículos 73, son varios artículos el día de hoy, 73 al 79, son 7 artículos los que vamos a comentar. Es el capítulo 3 del título cuarto de la nueva Constitución Mexicana 2021, Seguridad Social para Todos. Entonces les vamos a dar pues unos 15, 20 minutos, ya se está conectando Janet, unos 15 o 20 minutos a cada uno, que será unos 15, 17 minutos para que cada quien haga su comentario y luego diálogo con todos. En la seguridad social no se refiere, no hay que confundirla pues con la seguridad pública. Bienvenida, Janet, ¿cómo estás? Apenas está. Qué bueno que ya te conectaste. La Buenas seguridad noches, social. Hola, ¿qué tal? perdón. Sí, se refiere pues a la vivienda digna, a los préstamos, al seguro por desocupación laboral, a la pensión por jubilación o edad avanzada, a la pensión y capacitación por limitaciones motrices o cognitivas, al tema de fallecimientos y sepulcros, lo que es la seguridad social. Y por eso en el artículo 73, como lo hacemos en otros capítulos, definimos qué es la seguridad social, que se refiere a la existencia de opciones y programas institucionales suficientes, efectivos, oportunos y expeditos con alta calidad para brindar las condiciones materiales y económicas básicas para garantizar una vida digna a los mexicanos y prevenir, atender y afrontar las amenazas a la salud y a la integridad de todos los habitantes del territorio nacional. Aquí está la prevención, que la vez pasada, cuando vimos la salud para todos, pusimos énfasis en el tema preventivo. Bueno, sin más introducción, estamos ya en el artículo 73 al 79. Estamos pues en la tercera parte de lo que es el proyecto constitucional, estamos llegando a la tercera parte. Y como saben, se va a instalar el nuevo Congreso Nacional Constituyente con nuevos delegados y con los anteriores también, el 5 de febrero de 2022, para integrar todo lo que se ha estado diciendo en estos diálogos constituyentes, los que están diciendo otras personas, las comunidades, y hacer un proyecto ya aprobado por un nuevo Congreso Nacional Constituyente, por delegados de la mayoría de los estados de la República Mexicana, y empezar a construir las instituciones, hacer probablemente una consulta para que la gente le conozca más y empezar a construir las instituciones de una forma paralela
al estado actual, ¿no? Sería ir formando un nuevo estado a base de esfuerzo, a base de combinación de ideas, de proyectos, de actividades, y poco a poquito ir construyendo un nuevo país, que es el sueño que tenemos en esta Constitución, el anhelo que esperamos se haga posible. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a nuestros invitados. En primer lugar, le tocaría a la compañera Otilia Valdés, después, si les parece bien, José Sánchez Cantú, y terminaría las intervenciones con Janet Montesinos. Después haríamos el diálogo con los demás presentes, saludamos también a nuestros amigos en Facebook, y después les pediremos a nuestros invitados una conclusión final del diálogo de esta noche. Entonces vamos a iniciar con la compañera Otilia Valdés, para lo cual le pido a Rosario Monroy si nos puede decir quién es Otilia para que podamos entender el sentido de su intervención. Muy bien, muchas gracias. Otilia Gabriela Valdés Galicia se graduó como licenciada en Química por la Escuela Nacional de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aprobó el programa de especialización para el ejercicio de la docencia en el Colegio de Ciencias y Humanidades en el Centro de Investigación y Servicios Educativos CICE de la UNAM. Estudió el programa de apoyo a la actualización y superación del personal docente del Bachillerato de la UNAM en diversas dependencias y en Madrid por la Universidad Autónoma de esa misma ciudad. Acreditó varias especializaciones relacionadas con la docencia o asignaturas que impartió en la UNAM y otras instituciones. Asimismo, cursó diversos diplomados sobre educación, actualización en temáticas relacionadas con su especialidad y cómputo en la UNAM y otras instituciones. Fue profesora durante 50 años en nivel medio superior en las asignaturas de física, química. Así también impartió diversos cursos para alumnos como filosofía de la ciencia, en la licenciatura de psicología en el Instituto Gestal, física y química a nivel básico en el Instituto para las Ciencias, el Arte y la Imaginación. Diseñó e impartió diversos cursos para profesores sobre educación, actualización en temáticas relacionadas con el tema de su especialidad en la SEP, Colegio de Bachilleres, y en la Asunción, Paraguay. Igualmente ha compartido numerosas conferencias y charlas sobre diferentes temas educativos de química, opinión y otros. Entre otras cosas, también escribió 5 libros de texto para la enseñanza media básica, 1 para la enseñanza media superior y un paquete didáctico para Química 3 y 4 del CCH, publicados por Ediciones Pedagógicas McGraw-Hill de la Universidad Tecnológica y CCH Naucalpan. Entre otros reconocimientos, obtuvo el de Sor Juana Inés de la Cruz para académicas destacadas en la Universidad Nacional Autónoma de México en 2009. Con ustedes, la maestra Otilia Gabriela Valdés Galicia. Bueno, buenas noches. Si me dan chance de compartir pantalla, por favor, porque mi vicio como maestra es siempre poner algo escrito. Hice una adelante. Modesta una modesta presentación, muy sencillita. Muy, casi como si se las pusieran mis alumnos. ¿Ya está como presentación? No, ¿verdad? No. Nada más hay que... Eso, sí, ya quedó. Es que no veo bien. Bueno, estamos discutiendo, les recuerdo el título 4, que se trata de la seguridad, el bienestar y el desarrollo social. Bueno, aquí yo me encontré algunas cosas sobre el concepto. Dice que la seguridad humana surgió en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y pretende ser un sistema multidimensional que dé respuesta oportuna e integral a las diferentes amenazas y retos al bienestar y a la seguridad de las personas, que tiene una visión más allá de lo policíaco. Se construye en base al seguimiento del Estado, en base al Estado que guardan cada una de sus 7 dimensiones. Nos habla de una dimensión económica, alimentaria, sanitaria, medioambiental, personal, comunitaria y política. Nosotros incluimos todo esto, pero en otros títulos, y sí están incluidos, ¿sí? Y
habla de que el desarrollo social es un proceso que con el tiempo, y ahí nos están dando a tole con el dedo, obviamente, porque por mucho que se desarrolle económicamente un país, no llegamos a la igualdad ni llegamos a que todas las gentes, a todas las gentes tengan una igualdad aproximada. Vemos aquí en México, ¿no? Hay gente que vive en una miseria espantosa y hay gente que vive en la opulencia terrible. No vemos simplemente los salarios de los que están en el INE, que son majaderos, ¿verdad? Ahora, este señor, se ven diferentes, si vemos diferentes fuentes, vamos a ver diferentes aspectos. Y yo lo que vi es que todos están incluidos en nuestra Constitución y que para nosotros no es algo que se va a desarrollar cuando se desarrolle, sino que es desde ahorita ya, desde que empecemos a tomar nosotros la conducción de nuestras vidas y de nuestro país, vamos a empezar a manejar todo esto, ¿no? Bueno, en el tema, en el título 4, que es seguridad, bienestar y desarrollo, tenemos en el capítulo, perdón, no en el título. Tenemos 4, sí, en el título tenemos 4 capítulos. La integración y bienestar familiar, el capítulo 2, salud para todos. Estos 2 ya los pasamos y ahorita la que está es la que nos toca ver en esta presentación. Y nos falta en el capítulo 4, el que se refiere a la educación, y el capítulo 5, que se refiere a la cultura, el arte, los deportes, la ciencia y la tecnología, ¿sí? El capítulo que nos toca comentar hoy es el capítulo 3, y tiene, como nos decía Marco, tiene 7 artículos, ¿sí? Y aquí está lo que nos dijo Marco. El primero es el concepto de seguridad social, el segundo habla sobre la vivienda para todos, el artículo 75 se refiere a los préstamos, el 76 a la seguro por desocupación, el 77 a la pensión por jubilación o edad avanzada, y el 78 también a la pensión y capacitación por limitaciones motrices o diferentes tipos de limitaciones. Y el 79, pues al fallecimiento y a los sepulcros. Bueno, aquí ya Marco nos habló del concepto de seguridad social. Para nosotros, la seguridad social se refiere a la existencia de opciones y programas institucionales suficientes, efectivos, oportunos y expeditos con alta calidad para brindar las condiciones materiales y económicas básicas para garantizar una vida digna a los mexicanos, a todos, y prevenir, atender o afrontar las amenazas a la salud y a la integridad de todos los habitantes del territorio nacional. O sea, aquí podría ser un temblor, podría ser que alguien le dé un infarto de repente y tener todo listo para que esa persona se pueda atender individualmente y estar también atentos a todas los fenómenos ambientales que nos dan muchas veces, como el temblor del 85, donde murió tanta gente, y desde antes yo supongo que se verían, bueno, no supongo, está escrito sobre las habitaciones, cómo tienen que ser, y hasta cuántos metros vamos a tener de jardín, etcétera, etcétera. Bueno, aquí habla de la vivienda digna para todos, y aquí nos habla de que todo el mundo va a tener derecho a tener una vivienda que tenga suficiente espacio y suficientes servicios para que puedan llevar una vida digna. No como ahorita que las gentes que viven en las casas de cartón, que yo vi millones cuando anduve visitando las colonias, gentes que vivían en unas condiciones que tenían que traer el agua a cubetadas de diferentes lugares. Y aquí pretendemos que todos, sin excepción, tengan derecho a una vivienda. Y que cuando, por ejemplo, un nuevo matrimonio que se va a vivir fuera de casa de sus padres, tendría que solicitar una vivienda y en un término no mayor de 6 meses tendrían la vivienda, ¿sí? Nuestra Constitución yo creo que es mucho mejor que cualquier otra Constitución.
porque estamos previendo muchas cosas. Tal vez nos falten algunas, pero ya las iremos arreglando conforme vayamos modificando la Constitución. Y cuando esté ya vigente nuestra Constitución, se verá qué cosas se necesitan atender, ¿no? Una de las cosas esenciales para que se pueda desarrollar una persona es una vivienda digna. Sin tener una vivienda digna, por ejemplo, hay viviendas en donde no tienen dónde estudiar los niños, no tienen un lugar para poder estudiar, para poder estar tranquilos. En mi caso, que fui maestra durante 50 años, a muchos chavos les costaba trabajo estudiar porque su vivienda era demasiado pequeña y tenían que turnarse para estudiar o para hacer tareas todos los hermanos. Y se les dificultaba a muchos muchachos. A veces los maestros no lo entendemos eso y queremos presionarlos para que estudien más, para que... Por eso nosotros pensamos en que la gente tenga una vivienda digna, donde tenga un comedor, una cocina, un lugar para preparar los alimentos, y no un cuarto en donde viven todos. Y mis alumnos tenían dificultades, y eso que no son de los más pobres, ¿sí? No son de los más pobres. Bueno, luego muchas veces pues todos necesitamos préstamos en la vida, ¿no? Se presentan imprevistos que tiene uno que tener dinero y a veces no lo tiene a la mano. Y aquí nosotros vamos a dar un préstamo a cualquier persona que tenga más de 6 meses trabajando en algún lugar, ¿sí? Y también otra cosa importante es que no se les va a cobrar intereses y que no va a exceder, el cobro que se les haga no va a exceder al 20% de su salario. Porque muchas veces los préstamos nos comen y nos dejan sin dinero para comer. Y bueno, ahí el préstamo va a ser de acuerdo a la antigüedad que tenga cada una de las personas en el trabajo, ¿sí? Y el plazo de liquidación aquí le damos hasta 3 años y además que no debe rebasar el 20% de sus salarios. Y de por sí en otro título tenemos ya tasado el salario mínimo, que va a ser suficiente para que una persona viva, no como ahora los salarios mínimos que son de hambre. Ya bueno, López Obrador los ha aumentado bastante, pero aún siguen siendo insuficientes para una familia, para vivir. Antes una familia podía vivir con un salario, bueno, no todas las familias. En mi caso, con el salario de mi papá vivíamos todos. Ahora es muy difícil que una familia pueda vivir con un salario. Bueno, también vamos a tener un seguro de desocupación y eso está muy reglamentado y muy bonito. A mí me gusta mucho este artículo porque si alguien está desocupado y no puede encontrar trabajo, el autogobierno se va a hacer cargo de él y el autogobierno le va a dar un salario mínimo, que ya advierto que no va a ser un salario de miseria, como el que ha habido aquí en México, ¿sí? Y bueno, mientras él esté desempleado, puede participar en actividades que tengan los consejos de economía equitativos, de economía equitativa, ya sea municipales, estatales o nacionales, dependiendo del caso, ¿sí? También el autogobierno le va a auxiliar en el encuentro del trabajo y además lo va a inscribir en cursos de capacitación para que esté mejor capacitado para desarrollar algún trabajo. No que ahora la gente se la pasa buscando trabajo. A mí me viene a la memoria el caso de una amiga mía que andaba buscando trabajo y tenía 3 niños chiquitos, se había divorciado, tenía 3 niños chiquitos, como ella no tenía mamá, se los fue a encargar a su suegra, y cuando fue por sus hijos, que ya había encontrado trabajo, ya no se los quisieron regresar. Ahorita nos van a ayudar los consejos, no va a ser tan terrible, los niños van a estar en guarderías o en las escuelas, eso viene en otros títulos, en otros capítulos, no va a ser tan agobiante como me acuerdo que fue para ella esto. El artículo 77 nos habla de la pensión por jubilación. Aquí tuvimos una discusión un poco fuerte, si era a los 60, si era a los 65, si era a los 70,
y llegamos al consenso de que podía ser a los 70 años, dado que las gentes estamos viviendo más, yo espero que vivamos más de lo que vivieron nuestros padres, y a los 70 años se les va a fijar una pensión, o también cuando hayan cumplido 28 años de antigüedad laboral, en el caso de las mujeres, como es ahora también en nuestro país, bueno, por lo menos en la UNAM así es, y 30 años en el caso de los hombres. Todos esos tienen derecho a una pensión vitalicia, y equivalente al salario que tienes quienes ocupan actualmente un puesto similar al que tenían en el momento de cumplir los años mencionados, la edad o los años de trabajo mencionados, porque nos pasa muchísimo actualmente que estamos recibiendo un salario y generalmente cuando nos pensionamos, sobre todo en el caso del ISSSTE, los salarios bajan muchísimo, ¿no? Que antes nos daban como máximo en el ISSSTE el equivalente a 10 salarios mínimos, ahora están dando ya, porque la Suprema Corte así lo dijo, están dando 10 UMAS, que es mucho más bajo. Les dio miedo porque el salario mínimo sí se ha incrementado en una cantidad sensible, ¿no? Entonces dijeron, no, ya no salarios mínimos, ¿sí? Y por eso el rector en la universidad tuvo necesidad de hacer un programa de jubilación para los que éramos mayores de 70 años, para corrernos ya. Aunque creo yo que, dada la experiencia, todavía podíamos hacer muchas cosas las gentes mayores de 70 años. Creo que sí, adecuados, por supuesto, a nuestra edad, porque yo ayer estuve bailando yo y no aguanto el cuerpo. Estoy toda molida. Entonces, adecuado a nuestra edad también, si quisieran seguir trabajando las gentes. Obviamente yo ya no podría estar dando frente a grupo tantas horas como daba cuando estaba yo trabajando, pero aquí, bueno, habría que discutirlo y que verlo, y también había que ver la voluntad de la gente, ¿sí? A mí me parece muy feo sentarse a esperar que llegue la muerte. Tiene uno que tener actividades que le den sentido a la vida, y creo que así uno puede vivir mejor. Entonces ahí sí tuvimos la discusión, y sí queremos que la pensión sea una pensión decente. A mi hermana le estaban dando una miseria que no le alcanzaba, la pobre, ni para medicinas. Ahorita ya lo incrementaron, le ayudaron los abogados, pero las pensiones son miserables. Mi hermana también se jubiló por el ISSSTE y estaba recibiendo creo que 10,000 pesos. Muy, muy, muy baja la pensión. Y aquí queremos dar una pensión verdadera, que de veras a la gente que ha trabajado durante toda su vida les sirva para para tener un nivel de vida decente y no estar totalmente empobrecida como sucede ahora. Y otro hermano que tengo no tiene pensión, no tiene ni un quinto. Nada más lo que le da López Obrador. Bueno, dicen que le da López Obrador. Le damos le dan los que pagan impuestos, yo ya no. Bueno, el artículo 78 se refiere a la gente que tenga limitaciones motrices o cognitivas o de cualquier tipo, ¿no? Aquí hablan limitaciones motrices, visuales, auditivas, cognitivas, que les impidan realizar una actividad técnica profesional. Pero si tienen alguna capacidad para realizar algún trabajo, yo creo que lo mejor para el ser humano es trabajar en algo, sobre todo en algo que le guste. Ahora, si la incapacidad es tan severa que les impide realizar cualquier trabajo, pues entonces el autogobierno le va a dar el equivalente a los que están medianamente mal, les van a dar una pensión, un equivalente a un salario mínimo. Y a los que tienen la incapacidad más fuerte, les darían una pensión equivalente a 2 salarios mínimos, ¿sí? Y eso, bueno, si ellos no tienen la capacidad para administrarlo, lo tendrá que administrar su tutor, ¿sí? Y espero que no pase como ahora, que los hijos se quedan con las pensiones de los papás y los meten a un lugar donde, bueno, no todos, el mío no,
y el de muchos no. Los meten a un asilo y se quedan con las pensiones. Y yo tengo el ejemplo de una amiga donde recibe una buena pensión porque ella trabajó en el Seguro Social y sus sobrinos pues están viviendo muy bien con lo que reciben ellas y parte de la pensión de mi amiga, ¿no? Eso sí, habría que vigilar mucho que se respete, porque muchas veces uno, por la necesidad de compañía, permite que le quiten más de la cuenta, ¿no? Así estos tutores serán, como viviremos en la sociedad del afecto, serán unos tutores amorosos que utilizarán la pensión en favor de la persona que estén tutoreando y no se la van a quedar ellos, ¿verdad? Y el artículo 79 se refiere a los fallecimientos y a los sepulcros. Aquí, bueno, cada quien tendrá una creencia y cada quien tendría necesidad de realizar ceremonias y esto se va a encargar el autogobierno también. ¿Sí? Las asambleas políticas, las comunitarias, harán todos los trámites necesarios y será función de ellos. No habría que pagar, como se paga hoy, un dineral cuando se muere alguien, ¿sí? Que se quedan, pues muy mal, muy endeudados. Bueno, yo tengo el caso, pero eso es por usos y costumbres, de una señora que me ayuda con la limpieza de la casa, y ahora cumplió un año de muerta su madre, y tuvieron que levantar la cruz, y ella tuvo que comprar 32 pollos, y sus hermanos también, y un puerco mataron. Bueno, estos serían todos los artículos que se refieren a este capítulo del título cuarto, ¿sí? Y ese sería el final de mi pequeño comentario. Y muchas gracias. Muchas gracias, Otilia, pues has hecho una ilustración de lo que significa cada uno de estos artículos y pues se ve como tú participaste de todo eso. Bueno, pues muchas gracias, Otilia. Le vamos a dar ahora la palabra. A ver, le vamos a dar la palabra ahora a Jesús Sánchez, a José Sánchez Cantú, por favor, José. Pero antes de darle la palabra, Rosario nos va a decir quién es José Sánchez Cantú. Por favor, Rosario. Muchas gracias. José Sánchez Cantú comenta que tuvo el privilegio de pertenecer a las dos instituciones emblemáticas de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. Su formación fue técnica, laboró en algunas empresas relacionadas con la especialidad en concretos, hasta que formó la propia en donde tuvo logros importantes. Por su parte, lo de activismo social, tuvo contacto con el CNP y con el MTS. Se sumó de inmediato a estos grandes proyectos y bueno, ha sido esta parte de su historia, de su activismo social. Con ustedes, José Sánchez Cantú. Muchas gracias, Rosario, muchas gracias a todos. Felicidades, Oti, qué buena exposición hiciste, ya no me dejaste nada, pero en fin. Realmente como se pudo, como Oti lo explicó, eso se está previendo aquí la seguridad social para todos. Y esto tiene un mérito muy especial, según estuve yo investigando, porque pues fue es una constitución en la que hemos trabajado nosotros, gente como yo, que no, en mi vida había soñado yo con participar en un proyecto así. Es decir, el pueblo común y corriente, ¿verdad?
independientemente de personalidades muy calificadas, como mis compañeros. Pero hubo intervención de todos. Entonces, ese es un mérito pues muy especial y que no se debe de escatimar. Y por lo mismo, a mí me gustaría que este proyecto se conociera en los 32 estados de la República, que se conociera a donde hay un mexicano en el mundo, que ahí llegue, sobre todo en los Estados Unidos, que hay tantos mexicanos, que ahí llegue nuestro proyecto, ¿verdad? El mérito de haber trabajado en él, realmente pueblo, como yo me considero, pues yo creo que es muy especial. Según estuve investigando, creo que es la única constitución que reúne esas características. Entonces, tenemos que darla a conocer en todo el mundo. En todo el mundo donde hay un mexicano, a eso me refiero, ¿no? Ahora, pues ya para no hablar de cada uno de los artículos, que todos están muy buenos y todos son perfectibles y en todos se puede ir trabajando, desde luego. Yo quisiera nada más dar mi punto de vista, que en este momento no considero yo que sea una prioridad en este momento que estamos viviendo darla a conocer. Tenemos prioridades realmente. Por ejemplo, lo de la revocación del mandato es una prioridad, pero apremiante. Y parece que hay muchos obstáculos que nos están poniendo para lograr por reunir las firmas que se requieren para poder convertir en ley la revocación del mandato. Para mí eso en este momento es una prioridad, sin dejar de reconocer que es muy importante dar a conocer nuestro proyecto de constitución. Sin embargo, hablando de prioridades, en este momento, desde mi punto de vista, sería analizar en qué debemos de invertir nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, y tener listo en el momento que sea oportuno. Aquí tenemos nosotros este proyecto, aquí tenemos nosotros esta propuesta, esta constitución. Entonces, pues como no puedo ampliar mucho más lo que ya dijo Oti, pues esa es mi posición, y desde luego, pues a ver ustedes qué opinan de esta posición que yo tengo, si es válido. Bueno, por lo menos para mí sí sería, pero a ver ustedes qué opinan de que tenemos otras prioridades, sin olvidar esta, desde luego. Pues yo creo que... Muchas gracias, José. aportación. Muchas gracias por tu comentario y pues sí comparto contigo esta valoración, ¿no? De que el pueblo haya generado este proyecto constitucional y como bien lo señalas, es una cosa histórica porque no hay otro referente ni en México ni en el mundo. Bueno, el referente más importante en relación con esto que estamos haciendo es José María Morelos y Pavón y Ignacio López Rayón, que hicieron Los Sentimientos de la Nación, y luego junto con otros dirigentes de aquella época, la Constitución de Apatzingán, que parecía
era algo parecido a lo que estamos haciendo, porque imagínate en pleno virreinato, en 1814, generar un congreso constituyente y postular la constitución de Apatzingán, pues fue algo muy audaz por parte de Morelos, muy visionario, y con esa herencia histórica, nosotros estamos ahora en esto. Entonces, pues ahí coincidimos mucho en esta valoración. Muchas gracias, José. Pues vamos a darle ahora la palabra a nuestra compañera Janet Montesinos. Pero antes de que haga uso de la palabra, le pedimos a Rosario que nos diga quién es Janet Montesinos. Por favor, Rosario. Sí, con mucho gusto. Elvira Janet Flores Montesinos es licenciada en Derecho Civil, Fiscal y Familiar con estudios en Periodismo. 6 años de trayectoria laboral como licenciada en Derecho con especialidad en materia civil, fiscal y familiar en instituciones gubernamentales como el ISSSTE, la Secretaría de Hacienda y despachos privados, desempeñándose como en puestos de asesor fiscal y abogada litigante en juicios mercantiles, civiles y penales, así como atención al contribuyente. Delegada sindical de su centro laboral con cátedra en asuntos jurídicos, licenciatura trunca en periodismo y una maestría en periodismo y comunicación política, donde perfeccionó sus habilidades de redacción, análisis de información, corrección de estilo, dicción y manejo de la voz para complementar su preparación académica. En el campo de la docencia, ha impartido cursos de capacitación para funcionarios de la Secretaría de Hacienda, del ISSSTE, cámaras de comercio, en materia de leyes de amparo y derechos y obligaciones de servidores públicos, así como de conciencia laboral, asesoría fiscal al contribuyente y atención al público. Ha publicado diferentes boletines internos, administrativos y escolares en diversos rubros, materia fiscal, penal, civil y derechos de la mujer. Escribió la biografía de Jacobo Zabludowski titulada JZK, El hombre noticia, con la cual obtuvo el título académico de maestra en política con mención honorífica. Con ustedes, la maestra Elvira Janet Flores Montesinos. Muchas gracias, Rosario. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a tocar nuevamente el tema que ya está bastante visto por Otilia, que le agradezco esa introducción que nos dio de seguridad social para todos. Efectivamente, estamos hablando del título 4, Seguridad, Bienestar y Desarrollo Social. En el capítulo 3, que hoy nos está hablando, estamos hablando de los artículos del 73 al 79 de la nueva Constitución mexicana, y es el capítulo de Seguridad Social para Todos. Efectivamente, en el concepto del artículo 73 nos habla cuáles son cómo se va a organizar, cuáles son las formas en las que se va a regir y los programas que se van a hacer para que llegue todo este cúmulo de esfuerzos a la sociedad, sobre todo al trabajador. Estamos hablando cuando hablamos de seguridad social, hablamos del trabajador. Hablamos de una vivienda digna, de cómo se va a capacitar. Aquí me gustaría aportar un poquito. Cuando hablamos de vivienda digna, hablamos de una vivienda con una casa habitación, de una recámara, sala, comedor, cocina, pero también me gustaría aportar esa parte de que podría ser construida con materiales propios de la región. ¿Por qué toco los materiales propios de la región? Porque yo he vivido en zona costera, he vivido en ciudad, he vivido en zonas frías, y definitivamente los materiales de uno a otro lado varían por las cuestiones de costa, por las cuestiones de humedad, por las cuestiones. Entonces también se tiene que tomar en consideración de qué tipo de materiales estamos hablando, de acuerdo al lugar a donde nosotros nos estamos proporcionando al trabajador ese tipo de vivienda digna, porque también es utilizar los recursos que la misma comunidad tiene y que la misma población satisface con mucho, utiliza de manera constitucionaria y tradicional ese tipo de materiales, porque es la que refresca su vivienda, porque es la que les da, les es más fácil darle mantenimiento, y por la costumbre de vivir en ese tipo de materiales también. Entonces, ahí esa aportación sería una vivienda digna de acuerdo a los materiales de la región. Hay lugares donde se construye con ladrillo, hay lugares que se construye con bajareque, hay lugares que se construye con tabique, hay lugares que se construye con otros materiales propios de ahí de la zona,
y que también son vistosos, son bonitos, son frescos, ofrecen ciertas calidades a la zona donde se está viviendo. Los préstamos, es el artículo 73, el préstamo, el artículo 75 habla de préstamos en la proporción del tiempo laborado y sin que menoscabe el 20% de su sueldo al pago de estos. Necesariamente el trabajador a lo largo de su historia tiene que tener ciertas prestaciones, y de esto estamos hablando de cuestiones económicas, para hacerse de bienes materiales o satisfactores que tiene como trabajador. En el artículo 74 hablamos del seguro de desocupación laboral. Es un servicio comunitario que se da. ¿Por qué? Porque cuando una persona está desocupada, tiene muchas aptitudes y tiene muchas formas de poder hacer llegar a la sociedad también todo ese cúmulo de conocimientos que ha adquirido a lo largo de su vida. Y a veces inevitablemente por un paro en su empresa, donde ya está laborando, puede seguir dando ese servicio a la comunidad, y ese servicio además es reconocido con una fuente de ingreso que a lo mejor no sea la que él está acostumbrado, pero que por lo menos no menoscabe tanto la situación familiar con la que están viviendo. Entonces, aquí hablamos nuevamente de esta nueva constitución que a mí me parece es la sociedad del afecto, el velar por la persona que se está quedando sin un ingreso, pero que podemos apoyarlo en esa situación en la que él está viviendo en ese momento, por cuestiones netamente laborables que no tienen nada que ver con la capacidad de la persona, que puede seguir siendo activo, que puede seguir dando su conocimiento en otros lugares, y que podemos seguir nosotros como ciudadanos percibiendo ese ingreso, y además él como trabajador, ese reconocimiento y el no quedarse totalmente fuera del área laboral. La pensión de jubilación o edad avanzada, que es vitalicia, y que, como ya bien decía Otilia, a los 70 años, hoy en día las capacidades cognitivas de las personas mayores se ha visto que después de los 50, 60 años todavía siguen teniendo muchísimo tren por delante, o sea, tienen una experiencia innegable que pueden darle a la juventud y que puede llegar a otras generaciones, y que incluso para mí es como una fortaleza el poder, esa simbiosis entre la juventud que empieza, que va con arranque, y esa forma de llevar de la gente mayor que ya tiene cierto conocimiento en lo que hace, que ya tiene una forma de hacer las cosas y que ha adquirido a lo largo de toda su vida. Entonces, el jubilarse a los 70 años, a mí me parece, incluso a veces podría ser hasta mayor, porque se ve gente de 80 años que tiene de verdad un ímpetu en la vida, que dice uno, ¿de dónde saca tanta energía? Entonces, tienen ese conocimiento que pueden traspasar a las siguientes generaciones. Pensión, jubilidad, el artículo 78 dice pensión y capacitación por limitaciones motrices y cognitivas. Aquí nuevamente toco, y creo que es uno de los artículos con los que más me sentí muy feliz, porque habla de la sociedad del afecto nuevamente. ¿Por qué? Porque velamos por los menos favorecidos y por los más vulnerables. Estamos velando, decía ahí, las personas que tienen problemas cognitivos o que tienen problema de discapacidad, diría yo, cuando pueden hacer alguna actividad, reconocerles con por lo menos un salario mínimo. Y cuando no pueden hacer nada, porque no se los permite, no tienen ese nivel de motricidad, apoyarlos con 2 salarios mínimos. Definitivamente, o sea, es la parte donde nosotros volvemos a la sociedad del afecto, volvemos al sentir de lo que llevó a esta nueva Constitución mexicana del 2021, que es proteger a los más desfavorecidos. El fallecimiento por sepulcros, que es el artículo 79, y sepulcros, que es el artículo 79, pues aquí hablamos de la parte de nuestra idiosincrasia como mexicanos, el respeto y el amor por los que se nos adelantan, y los rituales a los que estamos acostumbrados. No en todos los lugares es igual, de igual manera. Por eso se dice con total respeto a las creencias y formas de ser del que está enfrente de nosotros, porque finalmente yo te puedo decir, te quiero una caja de metal de la más cara, y a lo mejor el otro quiere un petate porque esa es la tradición que él tiene y eso le encanta. Y bueno, es totalmente respetable, entonces cada uso y costumbre de la zona. Cuando hablamos de seguridad social, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de asistencia médica, de un sueldo digno que le permita sostener a una familia con ciertas calidades de vida, de vejez, esa protección cuando nosotros ya estamos en la última etapa de nuestra vida, que es la pensión vitalicia, del desempleo cuando una persona tiene toda la capacidad y todas las cualidades para poder ser
activo económica y profesionalmente, pero que no se lo permite en ese momento laboralmente porque se quedó sin trabajo, pero ese reconocimiento de todo ese trabajo andado, de toda esa lucha de como ser humano, de enfermedad, porque la parte más vulnerable del ser humano también dentro de la seguridad social es definitivamente la enfermedad. Una persona sana puede hacer todo lo que desee y todo lo que pueda dentro de sus capacidades, pero una persona enferma es cuando más tenemos que protegerla y velar por ella, pero además con una seguridad, con un servicio social de calidad y de cualidad. Invalidez, accidentes de trabajo, la maternidad, la mujer en este caso, el respeto a esos 9 meses cuando está gestando, la pérdida del sostén, y como última es la pérdida del sostén de la familia cuando estamos hablando de una pensión de viudez, cuando esa persona que era el jefe de familia y que protegía a ese núcleo familiar se ausenta por muerte, pues obviamente tiene que entrar esa pensión por viudez para poder proteger a que no se sienta esa desvalidez de la persona que partió. La Organización Internacional del Trabajo señala que la seguridad social es un derecho fundamental y que este debe de proteger la salud, la pensión, el desempleo, las prestaciones sociales. Este es un reto en un mundo tan globalizado como el que estamos en el día de hoy, ya que la economía informal ha crecido y estos últimos, los que se dedican a la economía informal, precisamente son los que carecen de estas prestaciones sociales, porque los que están dentro del ámbito del trabajo, que son trabajadores cautivos, pues obviamente de alguna u otra manera están protegidos, y los que están en el comercio informal son los que carecen de esta protección. Ahora voy a leer un poquito de algo que investigué sobre cuál es lo que sucede hoy en día con la prestación, seguridad social. Dice: a mí me alarmó un poquito porque vi los números y la verdad dice, 1 de cada 5 habitantes en el mundo cuenta con una cobertura adecuada en materia de seguridad social. 1 de cada 5. Luego, el segundo me alarmó todavía más porque dice, la mitad de la población mundial no cuenta con seguridad social. Número 3, en algunos países de África solo el 5% de la población activa cuenta con seguridad social. O sea, estamos hablando del 100%, el 95% no cuenta con seguridad social, solamente el 5% de la población. En Europa, que es la región con más alto nivel en gastos de seguridad social, casi el 25% del Producto Interno Bruto es lo que ellos trabajan para la seguridad social. Y finalmente, como en casos como los que estamos viviendo hoy en día, que desde el 2020 se vio golpeada la sociedad en general y la población global y mundial con una pandemia que ha golpeado los estratos más vulnerables, volvemos a lo mismo, la población se ve amenazada con una seguridad social, sobre todo en países en desarrollo como son Latinoamérica, porque mucha gente pues no cuenta con esa seguridad social, no cuenta con ese trabajo. Y finalmente, en México hay 3 instituciones públicas que trabajan la seguridad social, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, y el ISFAN, que es el Instituto de Seguridad Social de la Fuerza Armada Mexicana. Y bueno, pues estos son los que proporcionan la parte de seguridad social aquí en el país, y que yo creo que haciendo esa coyuntura entre una constitución que ya tenemos, que desde la constitución de 1857, en su artículo 5 nos hablaba como los primeros derechos de los trabajadores, y después en la constitución de 1917 nos habla ya del accidente de trabajo, de enfermedades profesionales en su artículo 123, y que finalmente se lleva a la ley del seguro social en 1943. Creo que hay pasos, se han dado pasos. ¿Qué nos falta? Yo creo que nos falta trabajar mano con mano y hombro con la gente que no tiene la seguridad social, que no son trabajadores cautivos, esos que están fuera de ese orden y que hay que jalarlos para darles esa protección, ese cuidado, y para que sientan ese afecto que se tiene que tener como nación, porque somos muy solidarios, como decía Otilia, cuando sucedió lo del terremoto que todos vimos por todos, también podemos ver en casos de cuestiones
laborables, que es la que le da más certeza y seguridad al ser humano. Bueno, pues yo creo que hasta aquí llego en esta parte de la... Muchas gracias, Janet. Pues muy interesantes informaciones, importantes datos, y que yo creo que en México también habría que ver cuánta gente tiene seguridad social actualmente, ¿verdad? Que todos los trabajadores informales, que son muchos millones, son cerca de 35 millones de trabajadores informales que no cuentan con seguridad social, y más los desempleados, que son otros tantos millones, 4 o 5 millones, cerca de 40 millones de personas no tienen seguridad social, por lo menos. Y en los estados también hay institutos de seguridad social. Yo quisiera complementar un poquito lo que dices, Janet, para que quede un poco más preciso, señalando que el salario mínimo que propone esta Constitución es de 12,000 pesos mensuales. De tal manera que cuando hablamos de un salario mínimo, son 12,000 pesos mensuales. Y cuando hablamos de 2 salarios mínimos, serían 24,000 pesos mensuales. Y probablemente ya con los últimos acontecimientos de inflación, a lo mejor tendría que subir un poco, pero es otra dimensión respecto al salario mínimo al que estamos acostumbrados. Pues muchas gracias, Janet. Vamos a escuchar ahora el diálogo con los demás participantes. Nos manda saludos Marcela Parra desde la Ciudad de México, y desde Tamaulipas, Alma Sobrevilla, que siempre está también con nosotros, nos está mandando saludos a través del Facebook. Bueno, vamos a abrir entonces los comentarios entre todos. Tiene la mano levantada Humberto, luego Jesús, luego el maestro Pedro Fidel y luego Irineo Pablo Reyes. Comenzamos con Humberto, por favor. Bueno, yo quisiera hacer algunos comentarios. En general, pues son buenos artículos, bien fundamentados para mejorar la seguridad social. Hay que recordar que hace 50 años, bueno, en los años 50, 60 y 70, el salario mínimo alcanzaba casi para cubrir todas las necesidades de la familia. Y yo no lo digo de teoría, yo lo digo de hecho. Con un salario mínimo, mi hermana y yo, que trabajábamos en Aurrera para seguir estudiando en la vocacional y en la prepa, trabajábamos medio tiempo cada quien, y con un salario mínimo se pudo mantener la casa perfectamente bien. Pagábamos de 60 pesos que nos cobraban de renta congelada, nos la quitaron por falta de pago, nos la subieron a 150 pesos. El salario mínimo era 900. Ahora, con un salario mínimo no se alcanza ni para pagar la renta. Eso es lo criminal, y lo que todo el neoliberalismo nos dejó. Acabó con toda la seguridad social que había. El sábados y domingos se pagaban tiempo extra, había prestaciones sociales que ya se perdieron. Ahora ya hay trabajos, por ejemplo, Electra, mercado de... Hay dos, también trabajan con outsourcing, trabajan 12 horas. Banco Azteca y Electra trabajan 12 horas diarias, con un día de descanso a la semana, y les dan el día de descanso a la semana cuando se les da su regalada gana. Entonces creo que tenemos mucho que hacer para corregir todo esto, con todo y que AMLO está combatiendo el outsourcing, todavía falta mucho qué hacer. Bueno, ahora, por otro lado, yo aquí tengo dos comentarios muy concretos. En vivienda, yo también por eso difería un poco de la Constitución de especificar tanto. Yo les voy a decir el comentario, no sé ahora si ya haya cambiado. En Chilil, Chiapas, les hicieron casas a una comunidad indígena, Chilil. Pues, ¿qué creen que pasó? Como se le hicieron con baño, cocina, recámara y estancia, pues la agarraron de bodega, porque esa no era su costumbre ni sus tradiciones de vivir. Es generalmente paran una cocina y un cuartote donde ellos cohabitan. Lo que ustedes quieran, puede haber promiscuidad o lo que no, pero eran sus costumbres y tradiciones de vivir juntos, y piso de tierra. ¿Qué pasó con el piso firme que tanto presumió el borracho que de Calderón? Puso pisos de cemento, y ¿saben qué pasó? Los indígenas nada más se empezaron a fracturar porque se resbalaban y se enfermaban de gripa, o de resfríos, porque muchos andan descalzos. Para eso sirvieron iba a decir una grosería, sus pisos de Calderón, que presumió tanto, y la Cedesol y se pavoneaba con ese programa. A mí me daba risa, ¿no?
Ahora, entonces no podemos definir cuál es la vivienda digna, porque ya les digo, los indígenas, la vivienda digna, para ellos es tienen otra concepción de vivienda y de estatus. Entonces, el precisar, especificar tanto que sea de una recámara, de baño, con eso a mí se me hace un poco, tal vez sea en las zonas urbanas, en las ciudades, ahí sí, pero en las zonas rurales se me hace totalmente equivocado. Por eso es lo delicado de especificar tanto en la Constitución algunos aspectos. Y otro también hablaba muy bien la compañera Janet sobre que utilizar los materiales de la región propios de la región. Por ejemplo, el adobe es muy térmico, tanto nos protege del calor como nos protege del frío. Por eso lo usan mucho, no es nada más porque sí, es porque ellos también conocen su región y saben cómo construir y habitar sus casas. También usan mucho, que ya se ha perdido una tablita que, bueno, el zacate, paja y otro, y la otra, no sé por qué, aunque aquí Janet la vi muy optimista, en que cuanto a los 70 años, ¿por qué la pensión a los 70 años o 28, 30 años está bien, pero no es coherente con 28, 30 años hasta 70? Porque mucha gente empieza a trabajar a los 20 y a los 55, si son, ya se jubilaron antes de los 60. Ahora, ¿por qué hasta los 70? ¿Por qué el hombre tiene que trabajar hasta los 70 años? El hombre también debe disfrutar de la vida, de la cultura, de las artes, de viajar, y no estar encerrado en una oficina, donde inclusive muchos profesionistas en México, y yo lo sé, siempre trabajaron sobre cosas que no eran su carrera, su profesión. Se acomodaron donde pudieron y ahí se quedaron. Entonces yo estoy en desacuerdo que esta pensión está bien 28 y 30 años, porque es lo que rige también en el ISSSTE, en el sector público también así es, 28 años mujeres y 30 años hombres. Y tiene razón, Oti, ¿cuál es el problema de cómo pensiona el ISSSTE? El ISSSTE es muy tramposo y es pensiona y jubila con ya me distrajo este compañero, con el sueldo base, que son de 6, 7 mil pesos mensuales. Con eso jubila el ISSSTE. Es una gran trampa, porque todos los que trabajamos de confianza se arregla que con compensaciones y vacilada y media, y bueno, se llega a sueldos muy altos, ¿no? Entonces, yo también, son mis dos observaciones en cuanto a la pensión 70 años. La gente tiene que disfrutar la vida. No siempre es trabajar y trabajar. Por ejemplo, yo me pensioné a los 60 años porque ya no aguantaba a los del PAN. Eran, arrogantes, iba a decir otra cosa, tontos, y entonces ya no los aguantaba. Y yo he disfrutado bien estos 12 años porque tengo un proyecto de vida. Dicen que muchos se mueren porque estaban acostumbrados a trabajar, pero porque no tienen un proyecto de vida. Pero a mí a los 70 años se me hace realmente ya un grave error. Yo conozco a muchos más jóvenes que yo tengo 72 años, de 55, 60 años, ya están bien enfermos. Entonces, ya para que a los 70 años se jubilan, ya cuando están enfermos, ya cuando casi están en silla de ruedas, la gente tiene que disfrutar la vida. Son mis comentarios, gracias. Gracias, Humberto. Le damos la palabra a Jesús Amosurrutia. Luego maestro Pedro Fidel, luego Irineo Pablo y luego Paulino. Bueno, yo quisiera hablar primero de esa oportunidad que dice José, de ahorita imponer la Constitución. Y la realidad, quiero poner un ejemplo. Uno tiene que comer todos los días, eso no tiene remedio. Hay que comer todos los días. Y eso es esas prioridades que él marca. ¿Sí? Pues hay que comer todos los días. Hay que votar, hay que cumplir con las leyes que existen en la actualidad. Pero eso no implica que nuestra Constitución, que nuestro sueño, no lo empecemos a trabajar desde ahorita con todo el ahínco y con todo el fervor que se requiere. Primera.
Segunda, seguimos distinguiendo en la Constitución hombres y mujeres. Decimos el trabajador, y que las mujeres que trabajan en casa no son trabajadoras, no merecen un salario igual, no merecen todas las prestaciones. Entonces tenemos que buscar cómo acomodamos nuestra Constitución para que no esté haciendo, separando a las mujeres o a las personas que trabajan en la casa, hombres o mujeres, como si no trabajaran. Y sí trabajan y dan servicio, tal vez más servicio que el que da un trabajador en un empleo. Entonces, tenemos que buscar de qué manera adecuamos nuestra Constitución para que se considere la participación de todo ser humano. Ahora, hablan de los salarios mínimos. A mí no me gustan los salarios mínimos. Yo digo, todo mundo tiene todos los derechos básicos, que es la vida, la alimentación, el hogar, la educación, la salud, etcétera. Son derechos básicos y todo mundo los debe de tener sin excepción alguna. No podemos decir que este pobre, porque o no trabaja o no puede trabajar, le quitamos, ya no le damos de comer. Pues no, porque nos vamos a llenar de muertos. Y se supone que tenemos, conforme vayamos aplicando esta Constitución, cada uno de nosotros va a ir cambiando y evolucionando hacia el ver a los demás, no vernos a nosotros mismos como centros del universo, sino el ver a todos los demás como participantes de una sociedad del afecto. Bueno, entonces, ahora, la jubilación, pues yo creo que cada quien se tiene que jubilar cuando se le dé la gana. O sea, si yo ya no quiero trabajar, pues ya no trabajaré, pero ¿por qué me ponen límites que de 30 y que las mujeres 28 y los hombres 30? ¿Por qué? Si yo puedo vivir mi vida completamente en medio de mi trabajo, si yo quiero viajar cuando estoy en plena actividad laboral, viajo en plena actividad laboral. No estemos pensando que la gente va a empezar a beneficiarse cuando ya se retire. No, tiene que tener su plan de vida completo durante su etapa laboral, no al final de su vida, cuando ya a lo mejor sus energías no le dan para andar viajando, pero a lo mejor sí le da para participar en muchas cosas, porque pues yo me doy cuenta en mi propia persona, pues yo ahora pienso más que antes, tengo más ideas que antes, cuando era joven. Tengo menos capacidad de actividades físicas, pero tengo mayor capacidad de pensar y de desarrollar cosas. Entonces, no nos limitemos. O sea, el ser humano tiene que vivir toda su vida, durante toda su vida. ¿Por qué esperamos a que se jubile para que salga de viaje? No, que salga de viaje cuando está trabajando, que se pasee, que aprenda, que tome cursos especiales cuando está trabajando. ¿Por qué se tiene que esperar hasta el final? Y si quiere trabajar a los 80 o 90 años, que siga trabajando a los 80 o 90 años, claro, en actividades que de acuerdo con su edad. Entonces son los puntos que yo digo que tenemos que revisarle muy bien a nuestra Constitución, porque todavía además estamos pensando que nos den un salario mínimo. No, por favor, tenemos todos los derechos del mundo y tenemos que vivir bien toda la vida, no con un salario mínimo. Ya no va a existir eso del salario mínimo, tenemos que eliminar esas cosas, tenemos que tener lo necesario para vivir bien todos. Ese es mi punto. Gracias. Gracias, Jesús. Un detalle nada más, es pensión universal, no solamente para trabajadores, para todos los mexicanos, incluso en el extranjero. Bueno, seguía el maestro Pedro Fidel, que se cayó su conexión, pero ya está aquí de nuevo. Luego Irineo Pablo Reyes. Después estaba Paulino, pero también se le cayó la conexión. Pero si entra, le tocaría a Paulino. Y después Jorge Humberto Fernández Arras. Adelante, maestro Pedro Fidel. Sí, muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Sí, coincido con el compañero Humberto Pérez cuando señala la cuestión de la edad de los 70 años.
aunque bueno, no entiendo bien la precisión que acaba de usted hacer, doctor Murueta. Yo entendí que era para la edad de jubilación como trabajador. En caso de ser así, coincido completamente con el compañero Humberto Pérez, que sería un grave error, muy respetuosamente, porque precisamente ese es un problema que tenemos en Tabasco. Hay mucha inconformidad, que nos cambiaron la jugada. Precisamente nos aumentaron la edad de antigüedad laboral, perdón, los años de antigüedad laboral, y nos incrementaron la edad. Antes en Tabasco, con la ley estatal que era nada más de aquí de Tabasco, que se llama ISET, no es ISTE, ISET, la antigüedad laboral que nos pedían para las mujeres era de 25 años y para los hombres de 30. Ahora nos la incrementaron a 30 a las mujeres y a los hombres a 35, y la edad a 60 y 65 años los hombres. 60 las mujeres y 65 los hombres. Y hay una gran inconformidad. Yo estoy muy inconforme y hay brotes de movimientos. Hay 3 liderazgos aquí y independientemente de eso, ¿verdad? Porque en lo que es el Instituto de Seguridad, desde hace ya varios sexenios, no sé, como 7 sexenios, que se han robado el dinero del instituto, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Y pues sí coincido. Sabemos que nuestra Constitución es uno de los proyectos, como lo dijo usted, más bondadosos, más nobles socialmente hablando de México, Latinoamérica y quizás de todo el mundo, pero establecer ya constitucionalmente como un precepto la edad para jubilarse como trabajador de 70 años, sí sería un gravísimo error, porque no imagino yo a un maestro dando clases a los 70 años a nuestros niños, niñas, adolescentes, que a veces es muy, muy estresante trabajar con nuestros estudiantes de esas edades. Por eso por un lado, ¿verdad? Y pues son temas muy, muy importantes, porque al quedar estipulado ya en la Constitución, van a servir, como lo dijo también la compañera, felicidades a las 3 compañeras que participaron, van a servir para medir los índices de felicidad que creo que hemos propuesto o ya se ha manejado, si se estipula como parte ya de un nuevo pacto social. Habría mayor satisfacción, mayor índice de felicidad en los ciudadanos y ciudadanas, y yo creo que el trabajo dignifica. El propósito es muy noble. Las personas adultos mayores se deben de dignificar con oportunidades de trabajo, pero yo pienso que no prolongarlo en el que estaban como trabajadores, sino que puedan tener otras oportunidades, o en su defecto, diferenciarlo. Los trabajadores de cierto tipo, no sé, oficinistas, cierta edad, y los maestros o una menos exigente, porque les digo, es muy estresante. Yo ya me quiero jubilar, me fascina mi trabajo. Acabo de participar en un evento donde maestros muy entusiastas hicieron eco al llamado a implementar el trueque y esas cuestiones, ¿no? Pero sí sería muy pesado a los 70 años. Yo ya me quiero jubilar, porque está pesado, pero bueno, muchas gracias. Respetuosamente son las observaciones, gracias. Sí, está muy interesante. Gracias, maestro Pedro Fidel. Le damos la palabra al compañero Irineo Pablo Reyes, después seguiría Paulino, después Jorge Humberto Fernández Arras y luego Pavel Murueta. Irineo. ¿Se escucha? Sí. Ok. Pues antes que nada, pues agradecer a nuestros ponentes, excelente exposición. Y bueno, yo solamente quiero participar en este momento para invitarte, mi estimado Eduardo, o Marco, perdón, a que vengas a inaugurar la segunda Asamblea Constituyente en el estado de Hidalgo, el día 21. 21 de diciembre. Ya, el día 21 de diciembre. En ese proyecto estaremos ya las comunidades, los
jefes comunitarios y también invitación especial por lo que acabaron de hablar de vivienda. Ya se conformó el Consejo de Vivienda de Hidalgo y vamos a estrenar la primer vivienda, inaugurar la primer vivienda hecha por los comunitarios, de manera de faena con sus propios recursos naturales, como lo decía la compañera y el otro compañero que nos antecedió la palabra, y es al gusto de la gente, al gusto del ciudadano esta vivienda. No se está imponiendo una vivienda como nos impone el sistema, Infonavit o cualquier otras instituciones, ¿no? Sino ellos deciden su propia vivienda y decidieron su propia participación de manera comunitaria, de manera de faenas, le llaman ellos, ¿no? Entonces, esa sería la invitación para todos los compañeros que están ahorita escuchándome, para el día 21 aquí en Hidalgo y la segunda asamblea constituyente después de Tlaxcala hasta Hidalgo, cercano, paisanos. Y bueno, pues estaremos ahí ya nuevamente dando a conocer la Constitución y bajarla a los pueblos como lo estamos haciendo en Tlaxcala, ¿no? Esa es la segunda noticia que te tengo, hermano. Y lo otro, bueno, pues nada más mi comentario aquí con respecto a esto que están hablando. Yo creo que mi punto de vista personal, si seguimos siendo rehenes de las transnacionales y de las empresas, pues se tiene que hablar de eso, del salario y de todas esas cosas. Creo que la Constitución no va por ahí. Nuestra Constitución va más allá de ser un obrero y de ser un servil a las empresas. Creo que aquí nosotros tenemos que ser autosustentables. Eso es lo que yo estoy buscando, la sustentabilidad de todas las familias a través de los consejos productivos, consejos comunitarios, etcétera, etcétera, porque es a donde está bajando esta Constitución. Y yo pues ya lo estoy haciendo en materia de vivienda, ¿no? Estamos haciendo en otros proyectos, como ya lo sabes, en Tlaxcala. Hoy lo estamos repitiendo aquí en Hidalgo ya. Eso es lo que te puedo informar, mi estimado Marco, y pues gracias por darme esta participación. Muchas gracias, Irineo. Pues una excelente noticia y desde luego estamos invitados y estaremos en Hidalgo. Ya nos darás los detalles de horario y lugar exacto. Para el día 21 de diciembre estaremos ahí en Hidalgo con el trabajo importantísimo que está haciendo nuestro compañero Irineo Pablo y pues reiteradas felicitaciones y reconocimiento para él. Y bueno, seguimos por mientras con la lista de participantes. Seguiría Paulino, que ya se había desconectado, pero ya regresó. Después sigue Jorge Humberto Fernández Arras y después Pavel Murueta y quizá ya después vamos cerrando con nuestros invitados. Adelante, Paulino. Una disculpa, aquí tengo mucho problema con el internet, pero afortunadamente ya me pude conectar. Pues primero que nada, felicitar a los ponentes, la verdad han sido muy concretos. Creo que nosotros somos los que no concretamos, nos ampliamos mucho y no les damos oportunidad a que participemos más. Pero en fin, mi comentario va en el sentido siguiente de que, bueno, pues estamos en un capítulo que la verdad, pues creo que es muy oportuno estar viendo esto de la seguridad, bienestar y desarrollo social, que es el título 4. Y Otilia, todos los tres ponentes verdaderamente han expuesto algo muy interesante, pero me gustó mucho lo que comenta Janet Montesinos. Y felicidades, porque en realidad, bueno, miren, aquí en particular, pues yo he tenido la oportunidad de recorrer pues gran parte del país, ustedes lo saben, más o menos un 70-80% del territorio nacional. Y entonces aquí creo que esto, de acuerdo a nuestro proyecto de nueva constitución, pues aquí de antemano creo que lo que se ha expuesto en los temas, en los capítulos anteriores, pues es donde tiene relevancia lo que es la sociedad del afecto. O sea, todo lo que estamos hablando de nuestro grupo pluriétnico que tenemos. Entonces, sencillamente, inclusive mi carrera, que ustedes saben, está ligado mucho a lo que es el desarrollo sustentable. Bueno, pues es que nosotros sí tenemos que tomar en cuenta lo que decía Janet Montesinos, o sea,
esas condiciones del lugar, porque definitivamente nosotros, por ejemplo, para no extenderme mucho, en realidad nuestro proyecto de nueva constitución, ahorita se empieza a usar una terminología diferente, apenas está saliendo, que es la autarquía y la desglobalización. Porque lo que nos ha llevado a este sistema globalizador, lo que nos ha llevado es lo que ustedes acaban de mencionar, inclusive los que han estado opinando, ya no oí los demás, porque me salí ahora sí, de la línea. Pero en realidad, si se dan cuenta, esa globalización nos ha llevado a que, por ejemplo, aquí en México tenemos los famosos FOBISTES o Infonavits o incluso ¿cómo se llama? Las constructoras en general que tratan de hacer un proyecto de vivienda que se generalice a nivel nacional, y ustedes van a encontrar que el tipo de casa que se hace en la Ciudad de México se está haciendo en Ciudad Juárez, se está haciendo en Cancún, se está haciendo en Acapulco, se está haciendo en todo. Entonces, lo que decía nuestro compañero, ahorita se me fue el nombre, en realidad, pues tienen razón. O sea, yo viví 12 años en Chiapas, y cuando nosotros bueno, no nosotros, sino los que cuando se les construyó un modelo de casa, pues créanme que lo utilizaban para que los animalitos vivieran allí. Ellos no, ellos se salían a vivir afuera, precisamente por esa irracionalidad que tenemos en cuanto a no tomar en cuenta el medio ambiente. ¿Sí? Entonces ustedes van a ver que el tipo de casa que hay en Yucatán, que hay en Chiapas, que hay en Tabasco, que hay en Sonora, que hay en diferentes partes del país, ustedes se van a dar cuenta de que precisamente es la herencia de nuestros pueblos originarios, y que si nosotros tomáramos en cuenta ese modelo de vivienda sustentable, lo pudiéramos escalar inclusive a las grandes ciudades, los edificios tomarían otras características. Y entonces, si estamos concentrados en lo que ahorita se toca, que es el bienestar, o sea, esto de seguridad social para todos, pues entonces tendríamos que llevarlo a los diferentes niveles, desde salud, porque la salud, digo, si se dan cuenta, la forma de curar de nuestros antepasados en Oaxaca, pues ahí estaba María Sabina, pero teníamos otros en Chiapas, en Talismán, Chiapas, y otros en Catemaco, Veracruz, y así nos vamos a las diferentes regiones de nuestro país. Van a ver que la forma de curarse inclusive cambia, y los medicamentos cambian porque van de acuerdo a la medicina natural. Hoy en día ya se está potencializando. Entonces creo que en nuestro proyecto de nueva constitución y sociedad del afecto, verán que todos los puntos que tocamos en este proyecto pues va tomando sentido en cuanto a cómo debemos ir tomando los diferentes aspectos de seguridad social para todos. Entonces, cuando a mí me toque lo que próximamente, creo que ya está cerca cuando yo hable sobre la naturaleza y todo eso, entonces ahí pues yo me enfocaré a esos aspectos que en realidad no debemos estar pensando como por ejemplo, en el caso de, ¿cómo se llama?, del Seguro Social, o del ISSSTE, o del FOBISTE, o de los diferentes instituciones de salud a nivel nacional, de que lo generalicemos como un cuadro básico de medicamentos.
Eso es lo que nos ha llevado, les digo, eso de la globalización. Esperamos las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, esperamos diferentes iniciativas globalizadoras que lejos de que realmente resuelvan un problema sustentable, nos orillan a diferentes causas. Yo dejaría mis comentarios hasta ese nivel porque es muy extenso y perdón, ya no sé cuánto nos falte, pero de alguna manera creo sinceramente que no debemos encasillarnos en estar criticando de lo que ahorita está mal o está bien. Nosotros ya tenemos un proyecto y nosotros tenemos que hacer un análisis, como les digo, desigual y combinado. Estar viendo los errores del presente, pero corrigiendo lo que de alguna manera, desde un punto de vista sustentable y sostenible, es bueno para la sociedad del afecto. Muchas gracias. Gracias, Paulino. Muy interesante también. Seguiría Jorge Humberto Fernández Arras, luego Pavel Murueta, y si les parece bien, ya vamos a ir concluyendo. Jorge Humberto, por favor. Gracias, buenas noches. Me parece que es la segunda vez que participo. Trataré de ser conciso. Buenas intervenciones, diversidad de puntos de vista. Tengo los propios, desde luego, y los digo con mucho respeto, quedarán en la mesa para un análisis tal vez posterior. Y si no, pues bueno, va. Cuando hablamos de que debemos de impulsar una nueva constitución en nuestro país, resulta ser que todavía está inacabada la posibilidad de que podamos ejercer los derechos, sobre todo plasmados en los artículos 1 y 133 de la Constitución Federal, así como los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, de ahí deriva una simple propuesta que tiene 3 vértices. Primero, como me integré hace unas semanas, y al maestro, al doctor le consta, por invitación de una paisana chihuahuense, me gustaría poder conocer el texto completo. A lo mejor ya está subido, pero a veces somos despistados, o soy despistado. Pero bueno, me gustaría poder conocerlo para difundirlo, y difiero, hay que difundirlo. Pero antes de difundir el nuevo texto de nuestra Constitución, sí tenemos, y es una tarea que cargo por mi propia decisión, de dar a conocer a la ciudadanía cuáles son nuestros derechos, porque precisamente por no conocerlos es como se nos violan los derechos. Y desgraciadamente somos un país que no conoce ni derechos ni obligaciones, y hacen con nosotros pues lo que cada uno de nosotros ha vivido de una manera u otra. Como abogado y como pedagogo, pues he tenido que confrontar al poder. Aquí seguimos. Me siento orgulloso y no, porque de repente dice uno, bueno, 40 y tantos años en esto, 68 de vida, y no vislumbro la luz al final del túnel. No importa, no importa. Ya generé libros, ya generé criterios, puntos de vista, ya generé con ayuda algunos hijos, hijas hermosas, y sé que ellas podrán continuar amorosamente en el afecto al ser humano y a todo ser viviente lo que su padre pudo dejarles. Una corrección, efectivamente, el ISSSTE, a partir del 1 de abril de 2007, modificó la estructura. Ahí hay algo importante, la estructura y los requisitos para jubilarse. Ahí hay algo importante. El gobierno federal, por conducto de la Cámara de Diputados, modificó. Se cerró tu micrófono, Jorge Humberto. Ya. En febrero de 2017 se empezaron a aplicar las UMAS.
a los jubilados y pensionados del ISSSTE. Estamos hablando de más de 1.250.000. En la actualidad, aquellos que tienen o deberían de tener la pensión más alta en salarios mínimos, les están escamoteando, robando o despojando más de 15,000 pesos mensuales. Ya quisiera tenerlos como abogado independiente mes a mes. No, pero a ellos les están despojando y es su derecho. Tenemos que combatir, sí, la maestra, se me va el nombre, Oti le dicen, Otilia Gabriela, me parece, García, señaló algo interesante respecto de las UMAS y los salarios mínimos. Yo me iría con la idea de generar conciencia de que aún a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se aplique a los jubilados y pensionados la ley UMA, tenemos que solicitar y exigir al gobierno federal, por conducto del Ejecutivo Federal, que envíe una iniciativa de reforma de ley UMA, de tal manera que desaparezca, y sobre todo, fundamentalmente, el artículo 2 de una ley de 36 artículos, me parece. Que lo desaparezca, que sea abrogado ese artículo, para que todos aquellos que gozaban, y así se les otorgó en salarios mínimos, se les reintegre el robo, perdón, el despojo, y se regularicen sus pensiones. Yo estoy trabajando en eso. Tengo algunos años en eso. No escatimo esfuerzos. Ahorita ya llevo 2 denuncias contra el ISSSTE, porque desde hace 15, 20 años ha venido funcionando la operación. Volvió a cerrar tu micrófono. Funcionando la operación. Injusticia para los trabajadores. Menos aún cuando algunos de mis familiares son jubilados. Sí, la Suprema Corte, maestra Otilia, ya determinó, pero no es la última palabra. Tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos y podemos combatirla allá. Tenemos que hacerlo. No sé si en el grupo haya abogados en materia administrativa. No me estoy ofreciendo, pero estoy haciendo mi propio esfuerzo. Estoy en este grupo, me gusta, quiero seguir. Creo que hay muchas cosas que decir, como por ejemplo, que en algunas entidades hay instituciones parecidas al INSABI, donde inscriben a los trabajadores, pero sin derecho a pensiones jubilatorias o de otro orden, como créditos para vivienda, incapacidades o licencias médicas, etcétera. Y pongo un ejemplo. Desde 1993 en Chihuahua se creó el CECITEC y en varias entidades del país, en Chiapas incluso. Resulta ser que desde 1993 a la fecha, con gobiernos priistas y panistas, tienen a 1,555 trabajadores sin seguridad social en pensiones civiles del Estado, donde podrían acceder a todos los derechos plasmados en los artículos 1 y 133 de la Constitución Federal. Es decir, de ahí derivó que su servidor encabezó, y no es presunción, es información respetuosa. Desde el 12 de diciembre de 2019, interpusimos una demanda contra el gobernador Javier Corral Jurado de juicio político, porque hay trabajadores, algunos ya han muerto, que tienen 28 años y jamás se van a poder jubilar. Van a salir como los vaqueros de aquellos años, los pistoleros del lejano oeste, con los pies por delante. Y eso me parece injusto. Y por esa razón, y porque me gusta este grupo, porque me gustan ustedes, en el sentido, quiero seguir y voy a seguir aquí. Si se me permitiera, y pido permiso en general, si me permitiera, con todos sus errores que pueda tener o que tengo, subir mis puntos de vista, entrevistas, escritos breves de 1 cuartilla, 2 cuartillas, no para orientar a quienes ya saben lo que tienen que hacer, sino para aportar un granito de arena en esta hermosa construcción.
incluso a mi propio jardín, que ya los presumí hace algunas semanas. Gracias. Buenas noches. Sí, muy bien. Muy bien, Jorge Humberto. Sí, desde luego, si nos mandas videos o artículos, los podemos poner en el sitio web cnpm.mx y pues, son bienvenidos. Y también, si nos pones tu dirección en el chat, te mandamos algunas constituciones para tener. Ya tiene la compañera Sol Carrasco, tiene algunas. Si la Sí. ves, también podría compartirte alguna. Pero Claro. de todas maneras te enviamos, ponnos por favor el domicilio al cual te las debemos enviar y con mucho gusto te las enviamos a la brevedad posible. Muchas gracias, doctor. Sí, Con todo el afecto del mundo. sí, gracias. Muy Gracias. bien y muy interesante y qué bueno tener un compañero como Jorge Humberto ahí en Chihuahua y la compañera Soledad Carrasco, que son personas muy, muy interesantes ambos. Bueno, vamos a continuar. Pavel. Perdón, maestro, doctor, Sí. y no se espanten, esta camisa me la regaló un sobrino de la Comisión de Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sí, no, estamos curados de espanto, no hay bueno. Sí. De acuerdo, gracias. Pavel. Hola, buenas noches. Gracias a todos. Gracias a los invitados por sus presentaciones muy interesantes. Y mis comentarios muy breve. Va en relación a que yo creo que es un poco natural que se modifique los años de antigüedad que se requieren para jubilarse a medida que la esperanza de vida es mayor, porque, bueno, significa que las personas tienen mayor capacidad para trabajar, aunque creo que también se deben de tomar en cuenta pues condiciones generales de la persona. No hay, o sea, más bien no tanto son años de antigüedad, sino más bien cómo se encuentra la persona, si es capaz o si ya no. También concuerdo con el señor Humberto en el sentido de que en la definición de vivienda digna no debería de ser tan específica y debería incluir algo sobre los usos y costumbres de la gente, o sea, como tomando en cuenta los usos y costumbres de la gente, porque sí, dependiendo también, como decía la compañera Janet, pues depende de la zona en donde se encuentren, también un estándar de vivienda digna y funcional varía mucho de persona a persona. Y también creo que debería de ser, si es que van a ser años de antigüedad, deberían de ser en general no menos para mujeres ni menos para hombres, sino equitativamente por el sentido de practicidad en el hecho de que por las leyes de inclusión y de libre desarrollo de personalidad, pues ya las personas tienen el derecho de identificarse con el género y con la orientación que quieran, ¿no? Entonces creo que se hace un poco confuso, se puede ser un poco confuso a la hora de poner en práctica pues esas leyes. Y eso sería todo de mi parte. Gracias, Pavel. Antes de la conclusión por parte de nuestros invitados, Jesús Amosurrutia quiere hacer un complemento. Adelante, Jesús. Sí, gracias. Bueno, yo voy a insistir en el que no, la gente, el trabajador en general, la persona en general, no tiene que esperarse a jubilarse para vivir una vida plena. Tiene que vivirla durante toda su vida. Si necesita hacer viajes de un mes, de 2 meses, que los planee y los haga. ¿Por qué tiene que esperarse a ser un viejo decrépito para empezar a viajar? No puede ser que estemos pensando en que así nos han educado por muchos años y sigamos con esa misma costumbre tan mala. No, si yo necesito salir 1 o 2 meses, yo cuando me casé salí una semana de luna de miel. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Luego tomé un mes de vacaciones y cambié de trabajo en esa etapa. Entonces, tengo que planear su vida completa, plena, durante toda su desarrollo. El esperarse a la jubilación es una ingratitud. Estamos amarrados a un sistema. Quitémonos ese sistema. Nuestra Constitución tiene que decir que tenemos todos los derechos y que tenemos todas las facilidades también desde jóvenes, no hasta que seamos viejos, por favor. Yo creo que más goza un viaje un joven
que lo puede gozar un viejo que ya ni siquiera puede caminar suficiente por todos lados, ¿verdad? Entonces, cambiemos nuestra mentalidad y pongamos en orden nuestra Constitución para que Jesús tengamos... no se meta con mi edad, ¿eh? No, yo soy más viejo. Ya lo sé. Entonces, Bueno. entonces, tenemos que pensar en otra cosa. Quitemos esa Constitución que está ahora, ya no sirve. Ahora, por ejemplo, Jorge Humberto nos está hablando de cosas que tenemos que atender ahorita. Sí, definitivamente. Son cosas que tenemos que atender, pero nada tienen que ver con nuestra Constitución. Nada. Son dos cosas diferentes. Uno es lo que queremos y otro es lo que hay que estar atacando todos los días. Así como digo, hay que comer diario, pues sí, si no comemos nos morimos. Estoy de acuerdo, sin embargo, podría... Peleamos las injusticias actuales, pues nos hacen lo que quieren, pero son dos cosas distintas. Nuestra Constitución es algo, es en nuestro sueño y a lo que queremos llegar. Gracias. Sin embargo, podría acotar un minuto nada más. Bueno, estamos ya sobre el tiempo, Jorge Humberto. Perdóneme, un minutito. En general estoy de acuerdo con Jesús, perdón que le hable de tú, pero sin embargo tenemos que reeducarnos, tenemos que saber, tenemos que ver que nuestros conciudadanos primero aprendan a defender sus derechos para luego entender lo que viene. Ese es mi punto de vista. Sí, gracias. Estamos sobre el tiempo, pero José María Rivas quiere hacer también un comentario breve para luego pasar a las conclusiones de nuestros invitados. José María. Un comentario que espero que sea rápido, en el sentido de que nos falta incluir en el bienestar social el no asalariado, porque se habla del salario mínimo, se habla de asalariados, se habla de salarios generales, en fin. Pero en la misma Constitución se habla del cooperativo, de las cooperativas y de la cooperanza. Y en las cooperativas no hay salario. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Porque en la cooperativa el ingreso del cooperativista es la utilidad que genera la cooperativa. Entonces, no se puede fijar un salario. Inclusive mi comentario muy frecuente es que hoy en el planeta no existe una cooperativa, porque todas tienen asalariados en su organización, todas. Ya tuvimos un compañero aquí que estaba muy de acuerdo con eso, Vicente, que estoy con un trato ahí con él. Pero bueno, entonces necesitamos añadirle algo a estos capítulos relacionado con el no asalariado, que sería el cooperativista. Pero ya el 5 de febrero yo voy a llevar mi propuesta, ¿cierto? Esa es una. Y última comentario también, felicitar a José cuando dice que hay que tener prioridades. Y en eso tiene un poco de razón, en el sentido de que lo que estamos nosotros proveyendo para el futuro es lo que estamos discutiendo en nuestra Constitución. Pero sin embargo, tenemos que seguir viviendo en un sistema depredador y tenemos que tener cuidado con lo que va a pasar con el gobierno actual dentro de 3 años, que le pueden dar marcha atrás. Entonces yo creo que es prioritario para participar en la revocación del mandato para que se lleve a la práctica y por lo menos tengamos chance de si suplen al actual presidente por uno de los tramposos, lo podemos sacar a los 90 días. Bueno, muy bien. La oportunidad de hacerlo, prioritariamente hablando. Totalmente de acuerdo con usted. Muchas gracias, José María Rivas. Yo ya lo hice. Vamos a pasar ya a las conclusiones, porque ya es un poquito tarde. Entonces le vamos a dar la palabra nuevamente a cada uno de nuestros invitados para que nos diga su conclusión de esta noche. Empezamos con Otilia. ¿Qué conclusión llegas el día de esta noche, Otilia?
Está todavía cerrado tu micrófono. Ahí está. Sí, ya. Bueno, yo en primer lugar diría nada más así, al margen, que no se ha avanzado en los derechos humanos y en el desarrollo social, que se ha ido para atrás desde el neoliberalismo, y que no solo en los países en desarrollo, los del tercer mundo, que en Inglaterra, desde Margaret Thatcher, cuántos mineros del carbón se quedaron sin trabajo y cómo han disminuido las garantías que daba el Estado en la Gran Bretaña, ¿sí? Que no nada más fue ahí. Luego, por otro lado, recordarles a todos, bueno, muchos lo tienen muy presente, que vamos a vivir en la sociedad del afecto, que esta también es una constitución que discutimos nosotros todos los que quisimos, y que es una constitución sobre la que vamos a poder hacer modificaciones las gentes, y el discutir sobre lo que queremos nos va educando. Nadie nos educa, nosotros vamos pensando qué queremos y nos vamos educando. Entonces eso tenemos que tenerlo presente todo, y que no es para el año de 2000, que ya en Tlaxcala, con el ejemplo que tenemos tan grande de Irineo, ya están viviendo esto, ya están empezando a vivir, y que debemos seguir el ejemplo de Irineo, Pablo, ¿no? Todos. Luego, por otro lado, lo que dicen de construir las viviendas de acuerdo con el material, desde luego va a haber ahí consejos gremiales que van a decir cómo se hacen mejor las viviendas, que se van a respetar los usos y costumbres, las tradiciones de la gente, pues sí, probablemente sí, pero también la gente va a reflexionar sobre sus propios usos y costumbres, y si es algo que les daña, yo creo que ellos mismos van a poder echar marcha atrás. Yo estoy completamente de acuerdo en que se respete. Me parece una locura que la señora que me hace el aseo haya gastado 8,000 pesos en un montón de pollos. Iba a decir una grosería. Un montón de pollos, y me parece absurdo. ¿Verdad? A lo mejor se respetan de otra manera. Y respecto al trabajo, perdón, maestro Fidel, yo me sentí muy ofendida que diga usted, no me imagino una persona de 70 años dando clase. Pues mírela de cuerpo entero y pregúnteles a mis alumnos si era yo muy chafa. Pregúnteles. ¿Sí? Yo me jubilé cuando tenía 74 años. Actualmente tengo 80, acabo de cumplir 80 años. El 30 de noviembre. ¿Sí? Entonces, no soy ninguna viejita decrépita, perdón. Y obviamente eso me lo ha dado las cosas buenas que he tenido en la vida y las posibilidades de cambiar y de mirar las cosas de otra manera. Y yo creo que habemos muchos ancianos decrépitos que no estamos tan decrépitos. Yo no me siento decrépita, la verdad. Yo me sentí muy ofendida. Además de todo, para mí el trabajo fue una gloria, una bendición. Yo pienso que vamos a vivir en una sociedad en donde la gente le guste su trabajo, se apasione. Claro que mis sobrinos dicen que yo me apasiono por todo, no lo sé, pero a mí el trabajo me encantaba, pero me encantaba. Yo me jubilé porque empecé a enfermarme de algunas cosas que no sabían que tenía, y luego resultó que no tenía nada. Y como daban una jubilación digna, pues dije, no, ya vete a jubilar porque se va este señor, el rector, y ya no te la van a dar. Pero por eso me jubilé. Si no, a lo mejor seguiría dando clases. Si me hubieran dado la oportunidad, yo no podría estar ahorita parada tanto tiempo frente al grupo, la verdad. Sí, como dice Jesús muy certeramente, las facultades físicas se van perdiendo. Y también eso yo no me... Y perdón Jesús, yo disfruté como enana, pero como enana, ahora que me fui en un viaje con mis nietas en el 19, lo disfruté, pero muchísimo. Claro, como soy muy chillona, cuando me veía frente a algo así que yo había soñado, lloraba, pero nos la pasamos y fui con mis nietas.
Ellas tienen ahorita 25 años, tendrían 23 cuando fueron conmigo, y yo tenía 78. Y perdón, pero y puede uno gozar de la vida cuando es joven y cuando es viejo, ¿verdad, José María? ¿Verdad que sí? Buenísimo. Disfrutando de la vida. Y la muerte no me va a agarrar sentada esperando. Tienes toda la razón. Claro. Bueno, eso quería yo decir, que vamos a vivir en una sociedad distinta, donde el trabajo no es como lo hizo Dios, como castigo. Por eso se lo dejo al buey. No. Y además, yo supongo, y eso sí tendría yo que verlo, si va en la Constitución o no, que cada quien podrá ir midiendo sus fuerzas para trabajar. Cada quien las va a poder ir midiendo. No sé si eso vendría en la Constitución o si se tienen que quedar los 70 años. 74 años tenía yo cuando estaba dando clases, ¿sí? Bueno, lo de las sumas y los salarios mínimos, bueno, también lo que dicen de que no alcanza ahora ni para la renta, pues a un profesor de asignatura de la UNIAM no le alcanza su salario para pagar una renta de un lugar decente. Yo acompañé a una amiga mía a buscar un departamento para vivir y no le alcanzaba su salario para vivir en un lugar decente. Vive en un cuarto que le rentan en una casa. Y así es como puede vivir. ¿Sí? Y la verdad, bueno, es eso, que tengamos en cuenta que vamos a vivir en una sociedad. Ahora, lo de la diferencia del hombre y la mujer, se supone, yo no lo tengo claro, que es porque la mujer tiene más desgaste, porque tiene hijos, y por algunas otras cosas, no lo sé. Eso sí tendrían que refrescármelo a mí. Y creo que sería más o menos, aunque... Ay, también se me olvidó, perdón, se me olvidó en la exposición decir que una de las cosas por las que nos atacan es la vivienda. Este señor de Frena, que la verdad tiene 2 dedos de frente, el pobre, decía, te van a quitar tu casa, estos comunistas que están con López Obrador, te van a quitar tu casa, como si el tener una casa nos diera algo maravilloso, tener una casa donde podamos vivir, pero no nuestra, y una aquí y otra allá, ¿para qué? Si tenemos lugares a donde ir de vacaciones. Y muchas gracias por todo. Muchas gracias, muy interesante y muy vehemente, Otilia. Seguiríamos con José Sánchez Cantú, por favor. Claro, muchas gracias. Pues bueno, como siempre son usos y costumbres. ¿Cómo les aprendo a todos ustedes? De veras, ¿eh? Qué gusto pertenecer a un grupo así y cosechar tanto. Después de que terminamos, tardo mucho en dormir porque me quedo pensando en todas estas aportaciones tan interesantes. Pero sigo pensando que, según entiendo, el nuevo gobierno está proponiendo que hay préstamos para vivienda, pero cada quien puede invertir en lo que quiera, inclusive en un terreno, no como antes, no precisamente lo que se refería Paulino y que decía también Humberto, en esas casas prefabricadas y preconcebidas, sin tomar en cuenta los lugares específicos. Entonces, si ya el gobierno tiene esta propuesta de dar préstamos y que cada quien lo invierta como quiera, en un terreno, en mejorar su casa, en agrandarla, bueno, precisamente es lo que tenemos que observar, eso es lo que tenemos que ir adhiriendo a nuestra propuesta. De ahí que hay que enriquecerla y de ahí que tenemos que estar con los 5 sentidos, y si se puede un poquito más, viendo todos los acontecimientos y tratando de incluir todas estas cosas que nos puedan interesar. Por lo pronto, pues muchas gracias a todos y me dejan pensando como siempre. Gracias.
Gracias, José Sánchez Cantú, muy amable. Vamos a darle la palabra ahora a nuestra compañera Janet Montesinos para que nos diga la conclusión que tiene esta noche. Está cerrado tu micrófono, Janet. Perdón. Ahora Perdón, sí. perdón. Sí, muchas gracias, doctor. Pues voy a ser muy breve. Prácticamente agradecerle a Otilia y a José Sánchez por haber compartido conmigo este foro el día de hoy. Sus participaciones me enriquecieron mucho el día de hoy también. Y de todos los presentes. Como conclusión, a modo de conclusión, pues definitivamente somos un país pluricultural. Entonces, con esa pluricultura, con esas diferencias, regiones, zonas que nos caracterizan a todo el país a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana, pues respetar al ser humano, respetar sus usos, sus costumbres, sus formas de ser. Y eso es lo que hace a la nación y a esta Constitución como vestida de empatía, vestida de amor, de esa sociedad del afecto que estamos nosotros promulgando. Entonces, definitivamente es la parte medular que yo vuelvo siempre a ella, que es la que nos hace diferentes y la que nos hace respetar a cada uno de los que somos mexicanos. Pues con esto yo finalizo, les agradezco mucho y pues buenas noches. Gracias, Janet. Pues estamos terminando. ¿Cómo ves, Rosario? ¿Con qué te quedas tú de esta noche, de todo lo que se ha dicho esta noche? Pues sin duda con muchísimas cosas muy importantes, grandes reflexiones y aprendizajes que habría que recuperar muchísimo. Estoy de acuerdo con Otilia. Nunca se es mayor de edad, para no decir otra palabra, en tanto no se tengan motivos e inspiraciones para vivir. Creo que todos ustedes tienen muchísimos proyectos por delante y tenemos muchas cosas que aprender todos. Muchas gracias por su participación. Pues muchas gracias, Rosario. Pues les agradecemos especialmente a nuestros 3 invitados de esta noche y a todos los que hoy participaron, a quienes nos siguieron por Facebook. Vamos a darles un aplauso, ¿no?, a nuestros invitados y a quienes estuvieron. Un aplauso para Otilia, muy vehemente. Un aplauso también para José Sánchez Cantú, para Janet Montesinos y pues para todos los que participaron con muchas cosas de aportación. Un reto que tenemos a partir del 5 de febrero es ir integrando y buscar el consenso de todas estas. Ahí creo que me quedé un poquito congelado. Vamos a partir del 5 de febrero a buscar el consenso de todas estas ideas que estamos aquí virtiendo, que son muy importantes, y esperamos una gran productividad a partir de, en esta etapa del nuevo Congreso Nacional Constituyente. Muy interesante también lo que nos aportó Irineo, de la cita el 21 de diciembre en Hidalgo, me imagino en Pachuca, ya nos dirá Irineo dónde es, y pues estamos invitados a ir a esta gran actividad. Imagínense ya un Congreso Constituyente en Tlaxcala, otro en Hidalgo, hay otros en otras partes de la República, como Veracruz, como Yucatán, como Tabasco, y nos reuniremos por estado, los delegados de los estados, a partir del 5 de febrero para esta siguiente etapa. Por lo pronto los invitamos la próxima semana, sería nuestra última sesión de diálogos constituyentes de este año, y sería sobre educación con compromiso social, un capítulo también muy importante para este proyecto constitucional. Entonces, están invitados, va a estar con nosotros Omar de la Rosa, va a estar con nosotros Óscar Hernández Neri y la compañera Verónica Rosado de Campeche, van a estar la próxima semana, educación con compromiso social. Mientras tanto, pues damos el agradecimiento por todo lo que hoy se dijo, que resultó interesante. A mí me parece que cada vez nuestros diálogos constituyentes se están haciendo más interesantes. Y reitero el agradecimiento también para mi compañera de conducción, Rosario Monroy, y a todos ustedes. Muchas gracias. Nos despedimos por esta noche. ¿Me quitas el destacado, Pavel, para que podamos vernos todos? Eso es. Entonces, buenas noches, José María, muy interesante también. Gracias. Buenas noches, Jesús, muy interesante. Gracias, Otilia, José, Janet. Hasta luego, Humberto. Muy interesante. Gracias. Paulino y Jorge Humberto de Chihuahua, también muy interesante. Gracias, Irineo, por todo.